Buenos días, estamos en el campus de Yuste 2015, dentro del curso Religión en la Europa del siglo XXI. A continuación vamos a dar la palabra a un profesor de la Universidad de Cáceres, lugar donde estamos, cuyo nombre es Rafael Valencia Candalija. Es profesor, doctor de esta universidad en Derecho Eclesiástico. Rafael Valencia es muy conocido en el ámbito universitario por la gran labor que ha llevado a cabo durante estos últimos, yo diría, 15 años, en beneficio de las asociaciones de estudiantes, en beneficio del conocimiento de lo que es la diversidad religiosa y de la normativa de la libertad religiosa. Por eso yo creo que la ponencia que él ha trabajado y que va a presentar en el día de hoy tiene que ver con una temática que a ustedes les va a facilitar la ampliación de un marco jurídico para conocer las relaciones del Estado con las confesiones. Saltamos del plano en donde nos hemos movido hasta ahora con el último ponente de la realidad vivida, experimentada, al plano legislativo y de las soluciones arbitradas por el Estado con respecto a la relación con las confesiones religiosas. Es un plano muy complejo que en el modelo europeo se hace, yo diría, más rico y más complejo. Y por lo tanto creo que ese marco les va a servir mucho para las posteriores sesiones que tengamos. Doy la palabra, por lo tanto, al doctor Rafael Valencia. Muchas gracias, Rosa, por tus amables palabras de presentación. Sé que tengo poco tiempo, pero sí que me gustaría hacer una breve mención, felicitar a la Academia Europea de Yuste por el trabajo que ha realizado para que pueda tener lugar este curso. Han hecho una labor excelente, especialmente Miguel Ángel y Rafa y María José, por supuesto. Y bueno, y por supuesto dar las gracias a la dirección por tener a bien acordarse de mí para dirigirme a ustedes y, por supuesto, a ustedes también por estar aquí, acompañarnos, a algunos extremeños y, sobre todo, la gente que viene de fuera, que sé que han tenido algunos viajes, en algunas ocasiones no precisamente cortos, y han decidido estar aquí. Sin más, trato de poner en marcha mi intervención. Se refiere a los modelos de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en la Unión Europea. O sea, voy a intentar dar una visión aproximada de cuáles son esos modelos, de los modelos que actualmente en Europa se desarrollan. Tengo a modo de índice para que sepan qué es lo que quiero tratar, una breve introducción. Ya me voy adelantando porque ahí tienen básicamente lo que voy a intentar explicar, lo que voy a intentar ver. En primer lugar, vamos a ver los estados confesionales. Ya adelantaré, estados confesionales se entienden aquellos estados que tienen una religión oficial. Después, justo dentro de los estados confesionales existen diferentes modelos, diferentes formas. Hay algunos que son más puros o son modelos confesionales más estrictos que otros, pero en definitiva modelos en los que siempre existe una religión oficial, una religión de Estado. Y veremos también, y creo que aquí se refería sobre todo Rosa cuando habla de estados aconfesionales, porque hay muchas formas de ser aconfesional en Europa. O sea, no es lo mismo ser aconfesional como Francia, como veremos, o ser aconfesional como España, o Portugal o Italia, o incluso ser aconfesional como Alemania, Bélgica o Luxemburgo, ¿no? Son estados que algunos autores, como el profesor Ferrari, que vienen llamando estados pluriconfesionales. En definitiva, son estados que también cooperan, pero bueno, no quería introducir el lío en la primera diapositiva, ¿no? Y finalmente sí me parece muy interesante hacer una mención a la consideración jurídica que existe en la Unión Europea de las confesiones religiosas. Porque es cierto que desde el Tratado de Lisboa existe una novedad, existe algo que es nuevo. La Unión Europea tiene una forma diferente de entender o de concebir el fenómeno de las confesiones religiosas y, sobre todo, el estatuto interno que en cada Estado tienen reconocido, ¿no? O sea, creo que en el final era necesario hacer esa mención y, bueno, al final lo abordaremos. Voy comenzando, en primer lugar, para decir que, efectivamente, como señalaba la profesora Martínez de Codes, la nota común, la característica común en materia de relaciones Iglesia-Estado en Europa es fundamentalmente la diversidad. Existe una multiplicidad de formas o una diversidad bastante amplia de sistemas, de maneras de entender
cómo se regulan las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas. Es más que evidente que la raíz común, o sea, que el tronco común en Europa es el cristianismo. O sea, no podemos negar una evidencia como esa, o sea, y lo podemos ver no solamente en el ámbito de la religión, incluso pueden verlo en el ámbito de la cultura, la forma de entender la sociedad, incluso literatura, en el arte. O sea, pueden ver que efectivamente la raíz europea, la raíz común de toda Europa es efectivamente el cristianismo. Ahora bien, también existen otras confesiones que han sumado, también existen otras confesiones que han aportado a la tradición y a la cultura europea. Y por supuesto me estoy acordando del judaísmo e incluso del islam. O sea, son una realidad que no podemos obviar y es una realidad que inevitablemente va unida a la tradición religiosa de Europa, ¿no? Antes de empezar, muy brevemente, algunas cuestiones históricas, porque son algunas cuestiones que de modo inevitable afectan al mapa religioso europeo, ¿no? Fundamentalmente, siglo XI, no podemos olvidar el cisma en la Iglesia, o sea, la Iglesia se divide en dos. Desde entonces, desde el año 1054, empezamos a hablar de una Iglesia católica romana, apostólica romana, y de la Iglesia ortodoxa. O sea, es la diferencia en el siglo XI. Y, por supuesto, el gran acontecimiento histórico, la Reforma protestante. O sea, la eclosión de iglesias protestantes gracias a el movimiento fundamentalmente inspirado por Martín Lutero, y seguido por Juan Calvino, en fin. El resto de Enrique VIII, el resto y los príncipes reformados, ¿no? Parecen entonces una multiplicidad de iglesias. La Iglesia evangélico-luterana, la Iglesia anglicana, la Iglesia evangélico-reformada, y es un movimiento de la Reforma que fundamentalmente lo que hace es afectar muy mucho al mapa religioso europeo. Creo que tengo por aquí el mapa. No sé si creo que se ve bien. Lo que tiene en amarillo siguió siendo la zona de predominio católico, pero también, bueno, existen otras zonas como por ejemplo las verdes fundamentalmente los países nórdicos y algunas partes de Alemania y Austria. Y en el Reino Unido tienen un poco más naranja la zona de dominio anglicano, es decir, Enrique VIII, ya saben que no de acuerdo en que la Santa Sede no le permitiera obtener la nulidad, su matrimonio, decidió fundar su propia iglesia, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana. Entonces, justo después de la Reforma tenemos un mapa, como han visto, en el que existen tres formas diferentes de entender la religión en Europa. Tenemos los países protestantes, o sea, los países que abrazan la Reforma profundamente. Fundamentalmente vamos a ver los países nórdicos y el Reino Unido. Vamos a tener estados que se mantienen fieles al predominio católico, o sea, España, Portugal, Italia, incluso Francia, siguen siendo estados católicos. Y vamos a tener algunos estados, como por ejemplo Alemania, que vamos a ver que algunas partes, algunas zonas del territorio van a abrazar la Reforma, pero otras van a seguir siendo fieles, van a seguir siendo zonas católicas. También no podemos olvidar el siglo XVIII. Aparecen las revoluciones y la idea de la secularización. Aparecen los primeros conflictos entre religión y Estado. Y sobre todo empieza a gestarse esa idea de la libertad religiosa. Es decir, esa idea de que se pueda creer, cada uno pueda creer en lo que estime pertinente, que pueda uno tener una religión diferente a la del Estado. Y además surge sobre todo la idea de que solo en esos estados en los que uno puede creer en lo que le dé la gana, con perdón, y que puede tener la religión diferente a la del Estado, solamente en esos estados se puede hablar de una efectiva libertad religiosa. Todo esto, ¿por qué lo cuento? Todo esto lo cuento porque inevitablemente estas cuestiones afectan al mapa actual. Ese que tienen ahí es el mapa, grosso modo, mapa religioso europeo. Como ven, siguen existiendo estados católicos. Como ven, en naranja tienen los países protestantes, los países que se mantuvieron fieles a la Reforma. Tenemos estados ortodoxos, fundamentalmente en el este, y algunos estados musulmanes. Tenemos siempre la pelea de Turquía y algunas zonas, los Balcanes, que ese es el mapa
grosso modo, el mapa europeo. Como ven, perdón, no podemos hablar de unos sistemas puros. Ahí hablo de estados confesionales, hablo de sistemas iglesias-estado, hablo de estados que cooperan, pluriconfesionales e incluso de estados laicos. ¿Eso qué significa? Pues significa que existe una amplia variedad, existe una amplia variedad de tonos, de matices. O sea, no podemos hablar de estados confesionales y aconfesionales, como hay algunos autores, como el profesor del Corral habla, ¿no? O sea, podemos hablar de estados confesionales que tienen una religión oficial. Vamos a hablar incluso de los sistemas de iglesias de Estado, que son los nórdicos. Y vamos a hablar también de estados aconfesionales, estados que no tienen una religión oficial. Sin embargo, vamos a ver que no es lo mismo un sistema laico como el laico francés, o el sistema que coopera en España e Italia, e incluso el estado pluriconfesional alemán. O sea, tenemos diferentes sistemas, diferentes formas, incluso dentro de un estado confesional o aconfesional, diferentes formas de entender cómo debe concebirse las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas. Y sin más preámbulo voy a empezar por Grecia. Voy a empezar por los estados confesionales. De Grecia se dice que es el estado confesional puro por excelencia en Europa. Es un estado que tiene una religión oficial. ¿Cuál es? La Iglesia ortodoxa. De hecho, el encabezamiento de la Constitución griega del año 1975 empieza tal y como ven, en nombre de la Santísima Trinidad, consubstancial, indivisible, etc. De esa manera, bueno, pues uno puede darse una idea del sentimiento o de la importancia religiosa que para el pueblo griego tiene esta cuestión, ¿no? Además, el artículo 3 de la Constitución es bastante claro. La religión dominante en Grecia es la de la Iglesia Ortodoxa Oriental de Cristo. Nos queda poca duda, ¿no? Además, incluso en Grecia existe una carta estatutaria. ¿Qué es eso? Una carta que es del año 1977. Y es una carta en la que el Estado y la Iglesia Ortodoxa se ponen de acuerdo de alguna manera en regular determinadas materias como la enseñanza, la financiación. Claro, uno se puede imaginar que en Grecia solamente se enseña una religión en las escuelas, o uno se puede imaginar que en Grecia solamente se puede financiar una confesión. E incluso uno se puede imaginar también, que eso no aparecerá en la presentación, pero uno se puede imaginar que en Grecia alguien se puede casar solamente por el rito ortodoxo, que despliegue efectos en el resto del ordenamiento, quiero decir. Además, muy importante, en esta propia carta, fíjense, se le reconoce a la Iglesia Ortodoxa la condición de persona jurídica de derecho público. Imagino que para la gente que es de derecho a lo mejor eso suena un poco muy fuerte, ¿no? Lo intento explicar. Una persona jurídica de derecho público es un grupo que tiene derechos y obligaciones, pero que participa de la naturaleza jurídico-pública, es decir, está integrada en la administración del Estado. Eso, en estados como, por ejemplo, el nuestro, por cuestiones que vamos a explicar luego, sería impensable, ¿no? Pues un estado aconfesional, un estado que no tiene una religión oficial. Sin embargo, en Grecia sí, es una persona jurídica de derecho público. E incluso Grecia se compromete a proteger a la Iglesia Ortodoxa de todas las posibles ofensas. ¿Eso significa que en Grecia no existe libertad religiosa? Pues no exactamente. Efectivamente, el artículo 13 de la Constitución de Grecia habla de libertad religiosa, pero una libertad religiosa muy, muy limitada. Por ejemplo, en Grecia no se puede llevar a cabo el proselitismo. Creo que esto es otra palabrota que la gente no va a entender. El proselitismo es esa tendencia cuando hay personas o grupos de personas o de confesiones, comunidades religiosas, que intentan que otras personas puedan cambiarse a la religión a la que se pertenece. Es muy típico, imagino que lo habrán visto alguna vez en los testigos de Jehová. Una cuestión que ha desembocado no pocos problemas en Grecia, fundamentalmente con una sentencia súper importante, la sentencia Kokinakis, pero bueno, no voy a entrar mucho en eso porque entonces no acabaría. Imagino que todos alguna vez han escuchado hablar de la objeción de conciencia. Pues en Grecia no se puede ejercer la objeción de conciencia, pues está prohibida. Es una limitación más a la libertad religiosa. E incluso, te lo cuento muy brevemente, lo del Monte Athos es un sitio en Grecia donde no pueden entrar las mujeres. Es una península, se cree que es el centro neurálgico de la ortodoxia, y bueno, pues como solo hay monjes ortodoxos hombres, nunca pueden entrar las mujeres. Está regulado
y el artículo 105 prevé y le otorga carácter constitucional. No voy a hablar de Malta, porque ya me parece... Siguiendo los estados confesionales, sí me voy a detener muy poco en el tema de los denominados sistemas iglesias de Estado. Es un sistema que eminentemente se lleva a cabo, tiene lugar en los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Suecia con una salvedad, que ahora la contaré, y además en el Reino Unido. ¿Cuáles son las características de estos sistemas? Pues muy fácil. La primera, existe en la propia Constitución de cada uno de estos estados. En la Constitución de cada uno de estos estados se habla de una iglesia de Estado. Una iglesia de Estado que que es la iglesia luterana. O sea, los estados nórdicos son estados donde la iglesia luterana fue, de alguna manera, es la iglesia predominante desde la Reforma, y son situaciones que hasta el momento siguen permaneciendo vigentes, ¿no? Una iglesia nacional, la iglesia luterana, que va a tener el apoyo tanto jurídico como económico del Estado. ¿Qué pasa con la libertad religiosa aquí en estos estados? ¿Existe o no existe? Pues sí existe libertad religiosa. O sea, no se puede decir que no exista libertad religiosa en estos estados, pero efectivamente es una libertad religiosa que de alguna manera se garantiza pero no se promociona. Es decir, el Estado no va a velar por el cumplimiento efectivo como en otros estados que efectivamente sí llevan a cabo una garantía, sobre todo una promoción de la libertad religiosa. Quería hacer la salvedad de Suecia, perdón. ¿Por qué Suecia? Porque Suecia, desde el año 1998, lleva haciendo una serie de reformas en relación a la separación. ¿Por qué? Porque en el año 1998 Suecia publica la Ley de Comunidades Religiosas. Una ley que entra en vigor en el año 2000 y una ley en la que, en teoría, y digo bien, en teoría, una ley que separa a la Iglesia luterana de la percepción estatal. Sin embargo, la Constitución sigue siendo la que es, y efectivamente todavía en la Constitución, en la disposición transitoria 9ª, se sigue hablando de la Iglesia luterana como la Iglesia nacional de Suecia. Entonces, es una reforma un poco sui generis, ¿no? O sea que sigo corriendo. Tengo para hablar 2 horas, pero voy a hablar menos. Voy a hablar un poco del modelo británico. Enrique VIII, ya saben la historia, no pudo obtener la nulidad de su matrimonio, canónicamente, y necesitó fundar su propia iglesia para volverse a casar. La iglesia anglicana. Por eso, Enrique VIII era el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Por eso Isabel II hoy en día es la cabeza visible, la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Eso significa, bueno, que la Iglesia de Inglaterra en el Reino Unido tiene una serie de privilegios que, por supuesto, no tienen el resto de confesiones, porque es la Iglesia nacional, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la presentación de los obispos. Efectivamente, es una cuestión de índole religiosa, pero cuyo nombramiento pertenece al primer ministro. O sea, el primer ministro es el que presenta, o sea, es el que elige a los obispos en el Reino Unido. Por ejemplo, voy a abandonar a los estados confesionales y voy a empezar a hablar de los estados aconfesionales. Si recuerdan bien, cuando empecé hablando, en estados aconfesionales hablaba hasta de 3 estados diferentes. Los estados laicos, los estados que cooperan o los estados pluriconfesionales, que también son estados que cooperan, pero bueno, con algunas características diferentes. Si hablamos de estados aconfesionales y hablamos de estados laicos, hay que hablar de Francia. Y a los franceses se les llena la boca, ¿verdad?, hablando de el estado laico por excelencia. Qué bien suena eso, ¿eh? Si fuera verdad. Qué bien suena si fuera verdad. El estado laico por excelencia. Francia es una república indivisible, laica, democrática y social
que asegura la igualdad de la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, de raza o de religión. Artículo 2 de la Constitución de Francia, del 58. Sin embargo, esto empieza a fraguarse mucho antes. Porque en el año 1905, Francia publica la ley de separación. Por cierto, una ley, señores, que sigue estando en vigor. O sea, que no pensemos que eso es una cosa del siglo pasado. Una ley que sigue estando en vigor. Una ley que separa al Estado de todo lo que tiene que ver con la religión. Es más, somete a todas las confesiones religiosas, a todo lo que huela a religión, con perdón de la expresión, lo somete a la ley de asociaciones. Porque en Francia las confesiones religiosas son asociaciones, sometidas al derecho común, a una ley que también, de 1901, que por cierto, también sigue estando en vigor. ¿Vale? O sea, es una ley que sigue estando en vigor. Sin embargo, no todo es verdad, ¿vale? Hay que contar la película como es. No todo es verdad, porque, bueno, en Francia suceden algunas cosas. Por ejemplo, en Francia sigue estando en vigor la ley de Debré, una ley del año 1959, que se creó en su momento para financiar educación privada confesional, porque la educación pública parecía que era un poco deficitaria, parecía que hizo falta. He dicho también que en el colectivo de confesiones francesas están todas sometidas a la ley de asociación. Ok, efectivamente, he dicho bien. Pero no he dicho que en el año 1924 Francia crea una categoría especial que son las asociaciones diocesanas. ¿Por qué? Porque resulta que había peligro de que las asociaciones de la Iglesia, de alguna manera, dejaran de pertenecer o dejaran de tener un control por parte de la Santa Sede. Y el gobierno francés le hizo ese favor a la Santa Sede. Francia financia la asistencia religiosa. Cuando un capellán va a la cárcel, cuando un capellán va al hospital. ¿Vale? O sea que no hablamos de una Francia que olvida a todos los religiosos. Además, en Francia pasan algunas cosas. Y aquí voy a introducir un elemento que saldrá en el debate, espero. No es lo mismo, mis alumnos lo saben porque soy muy pesado, pero no es lo mismo ser laico que laicista. Son dos cosas diferentes. Porque un Estado laico es el Estado que se mantiene al margen del hecho religioso de sus ciudadanos. Sin embargo, un Estado laicista es un Estado que de alguna manera lleva a cabo una actitud de beligerancia o de lucha contra el fenómeno religioso. Y yo siempre digo lo mismo. Hay algunas cuestiones que veo en Francia que me parecen más laicistas que laicas. Y pongo siempre el mismo ejemplo súper fácil. El velo. El velo en clase. Francia, un Estado con millones y millones de musulmanes. Señores, no hablamos de los musulmanes que vinieron en los años 50, no, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Un velo altera el orden público en Francia? ¿En un colegio? Yo creo que no, pero... Y ahí mismo me parece una actitud laicista. Francia tiene en cada puerta de cada liceo, de cada escuela, un documento que se llama la Carta de Laicidad, diciendo qué es lo que no se puede, qué se puede llevar, qué no se puede llevar en el colegio en Francia. Un documento del 9 de septiembre del año 2013, con 15 principios. Para mí eso es más laicismo que laicidad. Pero bueno, lo dejo ahí. Imagino que alguien luego dirá algo, nos pelearemos. Eso, al menos eso espero. Pues no es lo mismo ser laico como Francia. Me estoy saltando un montón porque si no, no llegaré. No es lo mismo ser laico como Francia que ser estados que cooperan con las confesiones religiosas, como por ejemplo el famoso tríodo Italia, España y Portugal. 3 estados que tienen unas características comunes muy, muy parecidas. Son 3 estados de naturaleza sociológica católica, jurídica no, aunque la realidad sociológica es bien diferente. Son 3 estados que provienen de regímenes totalitarios católicos, ¿vale? Italia,
Portugal con Salazar o España en el caso del régimen de General Franco. Y son estados que tienen una tradición que inevitablemente tienen una incidencia hoy, incluso hoy día, en la forma de regular esas relaciones entre el Estado y las propias confesiones. Son estados que cooperan. Eso significa que son estados que se ponen de acuerdo con las confesiones. Hay una serie de materias que interesan, son de interés común, interesan tanto a las confesiones religiosas como al Estado. ¿Cuáles son esas materias? Por ejemplo, la enseñanza de la religión. La enseñanza de la religión es una cuestión que es interesante para las confesiones porque ellas quieren estar presentes en la educación, porque quieren que se imparta su doctrina, que se imparta su dogma, y por supuesto es importante también para el Estado, porque el Estado es el que debe velar por la educación. La financiación de las confesiones. Por ejemplo, aquí en España solamente se financia una, a través de un sistema estatal, o solamente a las 4, pero bueno, no voy a entrar mucho ahí, porque entonces, como entra también con la fundación y tal, al final me acabo poniendo... o la asistencia religiosa, por ejemplo. La asistencia religiosa es un sistema que articula el Estado para que en centros donde hay personas que no pueden cumplir con sus obligaciones espirituales, vaya una persona que viene de fuera, o bien de la propia confesión, para que esas personas puedan cumplir con sus obligaciones espirituales. Eso interesa al Estado porque el Estado es el que debe velar por el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, entiéndase los hospitales, los centros educativos o las instituciones penitenciarias. E interesa a las confesiones porque a las confesiones, por supuesto, les interesa que esas personas puedan recibir esa correcta asistencia espiritual, ¿no? Pues ese es un ejemplo en los que las confesiones cooperan con el Estado. ¿Cómo se coopera? Se coopera fundamentalmente a través de unos instrumentos que son los acuerdos de cooperación. Es uno de los instrumentos. No significa que toda la cooperación tenga que venir dada por los acuerdos de cooperación. Pero el sistema suele ser el sistema de los acuerdos el mejor, de alguna manera, el que mejor cristaliza eso de la cooperación con las confesiones. Explico casi al unísono España y Portugal porque son sistemas bastante parecidos, incluso se retroalimentan. Se reconoce libertad religiosa en los dos, existe cooperación con las confesiones en los dos, existen concordatos con la Iglesia Católica, el de Portugal mucho más novedoso, del año 2004, y en los dos estados existe una ley de libertad religiosa. Primero fue la nuestra, los portugueses nos copiaron y mejoraron algunas cosas, ahora nosotros les mejoramos algunas cosas a ellos. O sea, es un sistema de leyes de libertad religiosa parecido. En España, la ley de 1980 crea la posibilidad de que las confesiones se inscriban en un registro de entidades religiosas, para que tengan personalidad jurídica y, sobre todo, para que puedan ser reconocidas por el Estado. Y además, si esas confesiones tienen una cosa que se viene a llamar el notorio arraigo, se les permite que puedan tener un acuerdo de cooperación con el Estado. ¿Qué es el notorio arraigo? Entonces no lo sabíamos, porque era un concepto jurídico indeterminado. La comisión asesora decía algunas cosas, presencia real, número de fieles, pero bueno, era algo que no era un concepto claro, no estaba bien, especialmente definido. Y es algo que sí hizo Portugal en el año 2001. En el año 2001 Portugal dijo en la ley de 2001, vale, para ser confesión radicada en el país, que es el notorio arraigo de Portugal, hace falta tener 30 años de presencia organizada en Portugal o 60 años de presencia organizada en el extranjero. Algo que hemos copiado nosotros ahora cuando hemos modificado nuestro Real Decreto. O sea, tenemos un Real Decreto nuevo de notorio arraigo, aunque se añaden algunos puntos más. Tener 100 entidades inscritas, en fin, eso Zoila se lo sabe mucho mejor que yo, que lo vivió muy de cerca. Pero efectivamente el sistema español y Portugal y portugués son sistemas que de alguna manera son muy, muy parecidos. Constituciones, libertad religiosa, cooperación con los estados y son sistemas bastante parecidos. Hablar de Italia. Italia tiene un sistema muy, muy parecido al español y al portugués. Una constitución que reconoce la libertad religiosa y una constitución que además reconoce la posibilidad de cooperación con las confesiones. Existe un artículo 7 de la Constitución italiana, del 47, que se refiere expresamente a la cooperación únicamente con la Iglesia Católica,
un artículo 7 donde existen unas condiciones de cooperación que son diferentes a las del artículo 8, que es el artículo que prevé la cooperación con confesiones distintas a la católica. Existen diferentes acuerdos, los famosos Intensa italianos, fundamentalmente con iglesias protestantes, y desde el año 2012 existe un acuerdo diferente que es con los mormones, incluso con la Iglesia ortodoxa. Son los acuerdos que existen entre el Estado italiano y las confesiones no católicas. Y siguiendo en los estados aconfesionales, voy a dar el salto a Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Austria. Estados pluriconfesionales. Podríamos haberlo explicado conjuntamente con los anteriores. Son estados que cooperan, efectivamente. Pero autores como el profesor Ferrari hablan de estados pluriconfesionales precisamente por la fuerte valoración social que existe del fenómeno religioso en estos estados. Son estados donde las iglesias gozan de una autonomía propia, fundamentalmente Alemania y Austria, donde algunas confesiones religiosas tienen reconocido el carácter de corporación de derecho público. O sea, participan de la naturaleza pública del Estado, ¿no? Son estados que suelen tener concordatos con la Iglesia Católica, como sucede con Alemania, Austria y Luxemburgo, y donde esas corporaciones, esas iglesias reconocidas, corporaciones de derecho público, tienen una serie de ventajas que no tienen el resto de confesiones, como por ejemplo la financiación. Existe en Alemania el conocido impuesto eclesiástico, por el cual es un impuesto adicional. Una persona, además de pagar lo que suele pagar en concepto de renta, tiene la obligación de pagar a la iglesia que se pertenece. Es una obligación. De modo que si alguien quiere dejar de pagar ese impuesto, necesita una declaración de apostasía de su confesión en la que diga que dejo de pertenecer a esa iglesia. Es un impuesto que tuvo una repercusión, sobre todo en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, bastante importante. Porque, por ejemplo, sepan que la comunidad judía es una de las corporaciones de derecho público. Es decir, el Tercer Reich pudo saber quiénes eran los judíos de Alemania a través del impuesto eclesiástico. Porque existía la obligación de pagar. O sea, el Ministerio de Hacienda fue el que reveló los datos de quiénes eran los judíos en Alemania. Otras circunstancias como la asistencia religiosa, el derecho de acceso a los medios de comunicación o incluso la enseñanza de la religión. O sea, algunas ventajas que tienen estas corporaciones de derecho público que no tienen el resto de confesiones, ¿no? Una cuestión importante. En Alemania hablamos de la fuerte importancia de las corporaciones de derecho público, sí. O sea, de la valoración social de la religión. Ahora bien, en Alemania hay que saber que, gracias al artículo 137 de la Constitución de Weimar, que lo incorpora a la Ley Fundamental de Bonn, las asociaciones religiosas y las asociaciones ideológicas son la misma cosa, es decir, tienen la misma consideración jurídica. Y esto quizás me vaya a servir para enlazar con lo que viene, que es además el final de la intervención. Les voy a dejar tranquilos. No podía hablar del sistema de relaciones Iglesia-Estado sin hablar de la consideración jurídica que las confesiones religiosas tienen en Europa. Es algo que empieza a gestarse fundamentalmente en octubre, antes en los trabajos preparatorios del Tratado de Ámsterdam, en el Consejo Europeo de Colonia, donde va a existir un memorándum de las iglesias alemanas que van a pretender que efectivamente en el Tratado de Ámsterdam la Unión Europea haga un manifiesto, se pronuncie sobre el estatuto jurídico interno de las confesiones religiosas en cada uno de los países. Esta manifestación aparece por primera vez en el Tratado de Ámsterdam en la declaración anexa número 11, según la cual esta declaración decía que la Unión Europea iba a respetar y no prejuzga el estatuto reconocido en virtud del derecho nacional a las iglesias y asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros. La Unión Europea respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas y no confesionales.
he dicho bien, es la declaración anexa número 11 al Tratado de Ámsterdam. Eso significa, señores, que no tiene valor jurídico, no tiene fuerza jurídica vinculante. Es una mera declaración política. ¿Por qué? Porque en ese momento las instituciones de la Unión Europea tuvieron miedo a que se les obligarse de alguna manera con una fuerza jurídica vinculante a respetar según qué cuestiones, ¿no? Año 97. Sin embargo, vamos a trasladarnos 10 años después al Tratado de Lisboa. Ya saben que el Tratado de Lisboa tiene dos tratados a su vez. Se divide en dos tratados. El Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El segundo de ellos, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, contiene un artículo de suma importancia, sobre todo en las cuestiones que estamos llevando a cabo. Es el artículo 17. ¿Qué dice este artículo 17? Pues lo tiene aquí. A ver si le suena algo. La Unión respeta y no prejuzga el estatuto reconocido de los Estados miembros en virtud del derecho interno a las iglesias y a las asociaciones o comunidades religiosas. Es decir, es exactamente lo mismo que acabo de leer, con una diferencia importante. Esto forma parte del texto normativo del tratado. Eso significa que esto tiene fuerza jurídica vinculante. Es decir, lo que hace la Unión Europea en el Tratado de Funcionamiento es conceder o otorgar fuerza jurídica vinculante a la declaración anexa número 11 del Tratado de Ámsterdam. De modo que la Unión Europea no puede entrar a valorar sobre el estatuto que cada Estado haya considerado oportuno para llevar a cabo las relaciones con las confesiones religiosas. También pueden ver aquí que la Unión respeta asimismo el estatuto reconocido en virtud del derecho interno a las organizaciones filosóficas y no confesionales. Es decir, sigue la Unión Europea en esa idea de que tienen el mismo valor las organizaciones filosóficas e ideológicas que las organizaciones religiosas. Además, este artículo 17, y con esto voy a terminar, contiene una cuestión que puede ser o puede entenderse como el germen del principio de cooperación a nivel europeo con las confesiones. Cuando dice en el tercer apartado, reconociendo su identidad y su aportación específica, la Unión va a mantener un diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones. Es decir, hay un compromiso de mantener un diálogo entre la Unión Europea y las confesiones religiosas. Podemos entender como un germen del principio de cooperación del que hemos venido hablando en estados como España, Italia o Portugal. 8 minutos me han sobrado, Rosa. Gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias. Ahora va a dar lugar